Ahora vamos al tercer principio, que es el principio de comparación. ¿Qué hay con este principio de comparación? Si me puede ayudar, por favor, vamos a ver si Teresa, ¿me puedes ayudar a leer, por favor, la parte de arriba? Vamos a ver si se encuentra su compañera Teresa, que me pueda apoyar leyendo. Eso, la parte de arriba. O si no, Rosa Isela, vamos a ver si se puede integrar su compañera para que continuemos la discusión y que se pueda leer la parte de arriba. Siempre busco integrarlos a todos para que todos participen y vayamos armando una clase de calidad. Si no, Alfredo, por favor, ¿me puedes apoyar, por favor? Sí, claro. Comparación. Se le suele denominar de analogía y dimensionamiento. Nos indica la imperiosa necesidad de examinar otros sucesos similares. Ujú. El principio de comparación, valga la redundancia, compara o analiza situaciones similares. Aquí vamos a ver un ejemplo de anexión. ¿Recordamos qué era la anexión? ¿Cómo se adquiría un territorio? A mediación Cuando de la fuerza bélica. Efectivamente, mediante la violencia. Pues tenemos dos casos en los cuales se dan anexiones. Tenemos aquí, por ejemplo, el caso de Argentina. En 1982, la dictadura argentina se estaba desmoronando prácticamente. Ante esto, el gobierno argentino dice, ¿qué vamos a hacer para poder sostener nuestro gobierno? Muy sencillo. Buscas la cohesión nacional. Si tienes problemas internos en tu estado, lo que buscas son enemigos externos. ¿Y qué mejor enemigo externo que los británicos? Los británicos en cierto momento de la historia tomaron las Islas Malvinas y entonces los argentinos dicen, hay que recuperar las Malvinas, hay que declarar la guerra. En cuestión de poco tiempo, invaden las Islas Malvinas, año 1982, me parece que fue en abril de 1982, conquistan lo que es este Puerto Stanley, que es la capital de estas Islas Malvinas, y se asientan en el territorio de las Malvinas, lo anexan de manera violenta a Argentina. ¿Qué sucede? Pues los británicos no se quedan con los brazos cruzados y en cuestión de semanas, pocas semanas, 10, 11 semanas, inmediatamente envían fuerzas para liberar las Islas Malvinas. ¿Y lo consiguen? Efectivamente, lo consiguen. Expulsan a los argentinos y la dictadura militar argentina prácticamente desaparece. Se precipitó la caída. Y tenemos otro caso. Año 1990. ¿Quién gobernaba en el año 90 Irak? Saddam Hussein. Gobernaba Saddam Hussein. Pues Saddam Hussein, me contaron de hecho recientemente, yo no me sabía esta historia de Irak, pero recientemente me contó la historia alguien que conoció a Saddam Hussein y me decía o me contó que si bien Saddam Hussein mantenía un gobierno autoritario, opresión, eliminación de los políticos, de los opositores políticos, se mantenía un cierto orden en Irak. De hecho, Irak durante los años 90 podríamos decir que tuvo cierto desarrollo y mejoró su armamento militar. Tenía un ejército poderoso, Saddam Hussein en los años 90. Y en estos años 90 invade Kuwait, que lo tenemos aquí abajo. Invade Kuwait. ¿Por qué invade Kuwait? Esto yo no lo sabía, del por qué, la razón de la cual invade Kuwait. Aparentemente las cosas le estaban saliendo bien a Saddam Hussein, pero Saddam Hussein o el gobierno iraquí tenía deudas con Estados Unidos. Pues Estados Unidos, al ver que en este caso Irak como contrapeso de Irán estaba teniendo muy buenos resultados en cuestión económica, o no muy buenos resultados, pero sí buenos resultados, no me atrevería a decir que muy buenos resultados, y su ejército se estaba fortaleciendo, pues decide pedirle lo que le debía. Estados Unidos le pide toda la deuda que le debía a Irak, y pues Irak no contaba en esos momentos con los recursos necesarios para poder solventar la deuda. ¿Qué es lo que hace? Invade Kuwait. Tiene grandes reservas de hidrocarburos. Y con eso es como pretendía pagar como tal esa deuda. ¿Qué sucede? Pues Estados Unidos no le parece que Irak tome este pequeño territorio de Kuwait, que es muy rico en hidrocarburos,
Y lo que hace Estados Unidos es, junto con los aliados, expulsar a Saddam Hussein de este territorio. Se manejó como una liberación de Kuwait, porque Saddam Hussein anexó Kuwait como una provincia más. Como una provincia más. En el año 1991, Estados Unidos, un año después de esta anexión, actúa y libera Kuwait. Es otro ejemplo en el cual también tenemos una invasión, una anexión y una posterior liberación de estos territorios, tanto de las Islas Malvinas en el caso de Argentina, como de Kuwait en el caso de Irak. De esta manera se utiliza este principio de comparación. Alguien que me dé un ejemplo de comparación. ¿Algún ejemplo de comparación? Raúl, ¿algún ejemplo de comparación? Un fenómeno que se te ocurra. Pobreza, inseguridad, pandemia, sistemas de educación o sistemas de salud, movimientos sociales similares, lo que tú gustes, Raúl. Vamos a ver si su compañero Raúl nos puede apoyar. ¿Algún ejemplo que te gustaría dar en comparación? No sé si su compañero Raúl pueda encender el micrófono. O si no, vamos a ver. Estoy Alfredo. pensando. Raúl, ok. Ok, Raúl, te dejamos pensar tantito y vamos con Alfredo y regresamos contigo. Ok, Alfredo, ¿algún ejemplo de comparación, algún fenómeno social que se nos ocurra? Bueno. Pues así como lo que podría yo señalar eventos similares es, Sí, por ejemplo, la igual, eventos desintegración similares. de la Unión Soviética Ok, y cómo se desarrolló y la desintegración de Yugoslavia, ¿no? Que era un país que aglutinaba a varias nacionalidades o varias naciones históricas, pero nacionalidades con incluso religiones diferentes, ¿no? En esto, pues causa tensiones. El país más importante, por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética, Rusia, intentó mantener pues cohesionados a los países, sin embargo no lo consiguió, pero pues sí hubo algunas guerras ahí como en Chechenia y en otras zonas limítrofes por mantener a los grupos de rusófonos dentro de la actual Rusia. Y en el caso de Yugoslavia, los serbios, que eran el grupo dominante, pues mantener también la cohesión de Yugoslavia, y pues eso generó la guerra de los Balcanes, porque también pues muchos argumentaban ellos la defensa de las minorías serbias en países como Croacia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, donde pues sí existían minorías serbias, pero no eran pues esos entidades o estados querían separarse, ¿no? Entonces podría yo poner como ejemplo eso. ok, muy bien, Alfredo, el caso de la ex Yugoslavia, que se desintegró en el año 91, y también de la propia Unión Soviética, que también se desintegró en el mismo año, 1991. Un antecedente de esa desintegración lo podríamos considerar la caída del muro de Berlín, que ya se veía venir como tal la caída de la Unión Soviética después de esa Guerra Fría que se mantuvo entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Muy bien, Alfredo. Vamos con Raúl. Vamos a ver si Raúl ya tiene su ejemplo para que podamos continuar. Te escuchamos. Pues un ejemplo pues reciente podría ser el manejo de la pandemia, que la mayoría de los países no supieron cómo actuar, y ¿De qué país eres, Raúl? sí, pues, se parece, ¿no? O sea, aquí en México no supimos cómo actuar, Ok. actuamos tarde. Te voy a dar algunos ejemplos de cómo manejaron la pandemia en algunos países y tú me dices cómo la manejaron en México. Por ejemplo, en el caso de Francia, Emmanuel Macron
congeló las rentas. Dijo que nadie podía ser echado de su casa en temporada de pandemia. Se congelaron rentas, también me parece que agua y luz también se llegó a congelar. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se dieron apoyos hasta de $2,400 mensuales para apoyo a las familias que se quedaban sin empleo o personas que se encontraban en una situación crítica debido a la pandemia. Ahora, en México, ¿qué hicieron? ¿Cómo manejaron la pandemia en México? Pues mal. Bueno, ¿Algún ejemplo? ¿Dieron apoyos este, económicos? no, a los empresarios pequeños no se les apoyó. El cubrebocas no fue obligatorio y incluso en el transporte público pues no pasaba nada. No había medidas estrictas en cuanto al uso o los lugares públicos, si usarlo dentro, ¿no? Yo soy de la Ciudad de México. Ok, lo que sí hubo, me parece, fue el famoso semáforo epidemiológico. Rojo, anaranjado y amarillo, me parece. Y si hubo ciertas medidas, no hubo apoyos económicos, tal como lo dices, hubo ciertos apoyos, pero por ejemplo, el deudos para personas, para familiares de personas fallecidas, que eran 10,000 pesos en un único apoyo, que son como 500, sí, como $500 les dieron a las personas que comprobaran que había un familiar de ellos había fallecido, pero fue lo único, no hubo realmente apoyos. Pero esa es una forma de comparación, Raúl. Ok, vamos a... Bueno, pero estaría bien comparar países de primer mundo con nosotros. No necesariamente. Podríamos comparar alguno de, por ejemplo, Latinoamérica. El caso de Brasil, ¿qué hicieron en Brasil? Sería un ejemplo de comparación más propio, tomando en cuenta la región. En el caso de Brasil, Jair Bolsonaro lo que hizo fue mantener prácticamente abierta la economía. No la cerró. Jair Bolsonaro, de hecho, tiene una declaración que le preguntaron, ¿pero no generará más muertes tener la economía abierta? Y dijo, sí, efectivamente, genera más muertes tener una economía abierta que no se cierre, pero son daños que se deben de afrontar. ¿Por qué? Imagínense tener a prácticamente toda la población de Brasil enclaustrada con una economía prácticamente parada. A un mediano plazo, a un más largo plazo, pues va a ser peor. Esa fue la razón que dio en este caso Jair Bolsonaro. Alfredo, te escucho. Profesor, en Chile el gobierno redujo el impuesto sobre la renta, bueno, allá tiene un nombre similar, pero no exactamente igual, a las pequeñas y medianas empresas durante la pandemia y todavía continúa la medida, o sea, gradualmente se va a eliminar hasta el año próximo. En México no hubo nada de eso, absolutamente No, nada. acá en el caso de México es bastante curioso porque yo lo atribuyo más a que muchas de las grandes cadenas que tenemos aquí en México, plazas comerciales, son de políticos. Son de políticos y evidentemente ellos no van a atacarse a sí mismos. Eso es lo que yo pienso que pudo haber sucedido, porque claro, hubo países que sí congelaron rentas, incluso pudo haber intentado mediar el gobierno para, a ver, no te voy a cobrar toda la renta, sino te voy a reducir a la mitad la renta e intentar hacer un decreto o algo para que todos lo acataran y la economía no cayera de manera tan abrupta. Muchas personas se quedaron sin sus negocios, muchos negocios quebraron. Algunas plazas, pues se veía cómo poco a poco iban abandonando las personas, los comerciantes, sus propios negocios, porque no hubo medidas realmente de apoyo. Pero probablemente fue por eso, porque muchos de estos locales, muchos de estos negocios son precisamente de políticos, funcionarios, etcétera. Raúl, te escucho. Sí, digo, sean o no de amigos, pues yo creo que el encargado de la pandemia por ética profesional o por humanismo debió de haber actuado pues correctamente, ¿no? Porque de hecho ahorita ya está siendo investigado
por tantas Gatel. muertes y por mal manejo. Ok. Vamos a avanzar para que no nos atrasemos. Me parece que ya son casi 8:50. Vamos a ver la formación de las 3 escuelas geopolíticas. Hay más escuelas geopolíticas. Únicamente vamos a ver 3 que vienen en nuestras lecturas. Tenemos, por ejemplo, Melanie.